tenemos a un guitarrista nacional que se ajusta perfectamente al perfil de Guitar Gods. Tiene técnica, gusto, musicalidad, potencia y sobre todo un carisma muy especial que sin duda os mantendrá atentos a esta entrevista. Ha publicado 4 discos en solitario instrumentales, ha colaborado en un DVD en directo con Mike Terrana, además formó parte de bandas consagradas como Saratoga y colaboró con muchísimos guitarristas internacionales. Actualmente es cofundador y miembro de la banda Lost of Black, quien está pegando muy fuerte en estos momentos. Él es Tony Hernando. Tony Hernando, muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí en Orense. Es un placer para mí estar aquí con vosotros y poder charlar sobre la guitarra y lo que queráis. Gracias a ti por concedernos estos minutitos, aunque estés un poco, me imagino, estresado con el tema del concierto que darás esta noche, ¿no? Sí, justo me habéis venido a buscar de recién terminada la prueba de sonido. Apenas tenemos un minuto libre justo en cuanto acabemos aquí para ir para allá y subirnos directamente al escenario prácticamente. Pues cuéntanos un poquito, queremos conocer primero de nada ese concepto de tu nueva banda, tu nuevo proyecto, Lost of Black. Cuéntanos sobre ella. Bueno, pues Lost of Black pues, está formado por mí a la guitarra, con Ronnie Romero, un estupendo cantante, uno de los mejores de las últimas generaciones, y Andy C, mi compañero en Saratoga por más de 7 años, y Víctor Durán en el bajo. Entonces, como algunos sabréis, probablemente Saratoga ha decidido tomar un parón indefinido hacia noviembre, diciembre del año pasado, y bueno, los planes han cambiado, pero eso no tiene nada que ver. Yo no me he parado quieto y he estado componiendo y preparando nuevas cosas durante todo ese tiempo, y ya formamos Lost of Black y a la gente le está encantando. Es una banda que evidentemente cantamos en inglés y las miras las tiene puestas en un panorama más internacional. Poco a poco empezamos con humildad, evidentemente, creciendo poquito a poco. Hoy es un pasito más en una sala en Orense, y el siguiente paso será otro pequeño paso y intentaremos ir poco a poco poniéndonos en el panorama nacional e internacional. Y entre este proyecto y el resto de proyectos de los que formaste parte, ¿qué diferencias existen? No, básicamente que al hacerlo en inglés satisface más mi objetivo de siempre, es decir, por un lado una carrera instrumental en la que he hecho muchos discos con algunos de los mejores músicos del mundo y es genial, pero solamente con la guitarra me puedo expresar y satisfacerme prácticamente a mí mismo, pero en una situación en la que la banda tienes a alguien como Andy en la batería, como batería y compositor, y Ronnie, que probablemente sea uno de los mejores cantantes de la escena, las posibilidades para mí, para hacer la mejor música que pueda soñar y que pueda imaginar, son perfectas. Para mí es una situación, es una bendición, es como si el destino hubiera puesto ese momento especial para tener una banda como siempre había soñado que podía tener. Así que más tarde o más temprano, si perseveras, quizá tienes esa oportunidad. A lo mejor no cuando te lo esperas o como te imaginabas, pero esta es la situación que tengo ahora y estoy encantado. Hablemos ahora de la composición, que ya la has nombrado hace un momentito. Me gustaría saber quién llevó el peso a la hora de componer. Digamos que soy yo un poco el que tiene más drive, más impulso para llevarles con mis locuras y definirles lo que quiero. Hago un poco esa labor de productor o de líder musical, pero todo el mundo opina por igual, y es que tener, por ejemplo, a Andy, que tiene una forma de componer tan especial, que mezcla muy bien con el contraste mío. Eso es lo que también hacía muy especial la última etapa de Saratoga, que había canciones que mezclaban esa melancolía y dramatismo de las composiciones de Andy al piano con la dureza de la guitarra en el concepto de heavy metal o metal moderno. Y eso se mantiene en Lost of Black. Y a eso le unes quien considero que es la voz ideal, con unos registros increíbles, con un inglés como se pretende a nivel internacional, unas buenas letras y que todo sea muy elaborado, pero también muy comercial al mismo tiempo. Creo que y está demostrando que gusta tanto a chicos como a chicas, como a músicos, a no músicos, y eso es lo mejor que podíamos tener por ahora. Y en cuanto al método compositivo, ¿sois una banda tradicional que utiliza el local de ensayo o más bien ya caminos más modernos como intercambiar borradores online? Sí, actualmente trabajamos de todas las maneras. Sí somos muy old school para algunas cosas, muy vieja escuela en el sentido de que nos vemos semanalmente varias veces para los ensayos y vamos probando las ideas de todos, pero luego tenemos mucha... Andy y yo, por ejemplo, casi visualizamos las canciones completas y no te gusta, casi las demos previas que enseñas a tus compañeros casi están totalmente dibujadas. Es como
sabes lo que quieren que añadan los demás, pero casi se lo dejas presentado de manera que les enseñas la visión como tú la tienes. Es un poco egoísta, pero es que a veces con la música somos así, casi queremos que salga como lo imaginamos nosotros y no como lo imaginan los demás. Pero luego todo el mundo aporta ese granito de arena que lo hace especial, y entonces las canciones de Andy o mis canciones se impregnan de su magia y viceversa, y finalmente Ronnie añade sus letras, sus conceptos, sus melodías vocales y lo convierte en otra cosa, a otro nivel. Hablemos ahora un poquito de ti. Cuando te marcas un temazo como es When Everything Is Gone, que son 10 minutazos de hard rock progresivo, ¿cómo te quedas? Cuéntanoslo aquí, esa sensación. Me encanta que esté provocando esa pasión entre la gente que ha escuchado el tema y le gusta. Originalmente ni siquiera iba a ir ese tema en el disco. La versión original era muy diferente, de hecho, y ese tema se fue alimentando a sí mismo en las últimas semanas de producción, y cuando me quise dar cuenta duraba 10 minutos sin haberlo pretendido, y pensábamos que era ideal para que cerrara el disco, y tiene todos esos elementos semi-progresivos y de letra también muy personal, porque en los últimos años, tanto por las vivencias que hemos tenido Andy y yo, como el encuentro que he tenido con Ronnie, que ha sido muy especial en este tiempo que le llevo conociendo desde el tributo a Dio que hicimos el año pasado, y luego pues muchas cosas personales que me han sucedido muy profundas, han impregnado todas las letras del disco, y en concreto esta, por ejemplo, tiene mucho dramatismo, pero siempre desde el punto de vista que cualquier oyente pueda hacer la suya y pensar que se puede referir a algo dramático en tema de amor o algo dramático de haber perdido a alguien. Eso lo dejo ahí, no lo dejo tan explícito como para que la gente no lo haga suyo. Y durante estos años hemos visto cómo tu sonido ha ido evolucionando, hemos visto también que utilizaste muchas marcas, pero siempre has sido fiel a Ibanez. ¿Cuál es tu guitarra favorita? Aunque sea un poco complicado, ¿cuál es y cuántas tendrás? No sé ahora mismo las que tengo, pero la mayoría son muy antiguas, como esta, por ejemplo. Esta ha hecho miles de conciertos, o por lo menos cientos de conciertos, ha grabado en todos mis discos, nunca está desafinada, siempre es una guitarra genial que siempre da el callo, es una de mis favoritas. Y he estado con ellos desde pequeñito, primero como un fan, y luego tuve la oportunidad de conocerles a nivel comercial y profesional a toda la gente relacionada con Ibanez, desde el nivel local hasta el nivel de Hoshino, USA y Japan, y son gente encantadora, muy personales. Es una marca que tiene unos lazos familiares y de tradición muy importantes, y le gusta a la gente que es fiel y que tiene integridad. Y a mí no me gusta saltar de marcas a marcas porque me siento a gusto e identificado con una marca. Me encanta el trato que he recibido con ellos, y he de ser agradecido y coherente conmigo mismo, aunque las cosas cambien. Son las guitarras que siempre he usado, con las que estoy más cómodo. Hay muchísimas buenísimas guitarras de todas las marcas y me encantan, y tengo muchas relaciones personales y profesionales con algunas otras marcas, pero no saldrá de mí que vaya yo a cambiar. No tengo ningún motivo para hacerlo, me encantan estas guitarras. Y en cuanto al equipo que llevas cuando das tus conciertos con Lord Black, ¿qué es lo que nunca puede faltar? Bueno, sí, un buen amplificador está muy bien, pero igualmente es muy distinto los amplificadores que usas para grabar o incluso para ensayar, que pueden ser muy diferentes. O grabamos normalmente los discos en varias pistas diferentes, varios cabezales distintos, varios amplificadores diferentes, y se mezcla todo. Pero en directo es distinto, buscas algo mucho más práctico, que sea como un todo en uno. En mi caso llevo un rack en estéreo, todo de válvulas, pero al fin y al cabo en rack, porque me resulta más versátil, porque puedo ir en estéreo, porque todo es modular y porque puedo llevar muchas menos cosas en directo. Luego en estudio pruebas muchas cosas diferentes, pero en directo has de ser práctico, tiene que ser algo que puedas llevar prácticamente a cualquier parte, que funcione y que sea fiable. Así que buenas marcas de amplificador como Marshall, Mesa Boogie, Bogner, que llevo y sigo llevando muchísimo tiempo, son todas geniales, pero ahora lo tengo muy reducido a un equipo que cualquiera que lo viera diría: esto es muy antiguo. Pero no hay nada para mí que suene mejor que esos previos de ADA que llevo, modulares, que son de válvulas, que son MIDI, con una buena etapa como Frayed o antiguo VHT, algunos efectos de TC Electronic, pero todo en versión rack. Y que hay cosas más modernas y que tengo muchas de ellas. Sí, pero no hay nada ahora mismo que te pueda decir que me guste más que ese amplificador o ese preamplificador, que tiene más de
unos 25, 30 años y a veces no soy tan snob para llevar siempre lo último, para que, tengo lo último, tengo el último cacharro. No, tengo lo que necesito y lo que me sirve. Necesito cosas que me sirvan y no tanto la pijería del último modelo eso no me interesa. Y me imagino que, bueno, es muy difícil definirse a sí mismo, pero ¿cómo se define Tony Hernando a sí mismo como guitarrista y en qué estilo se clasifica? Bueno, tocar la guitarra es un poco, o define o transmite un poco la manera en que tú eres. Entonces, reconozco que yo siempre he sido muy intenso para mucha gente, que incluso puede malinterpretar que eso me lleva a comportarme de una manera muy al borde siempre soy muy apasionado y busco las cosas de una manera muy perfeccionista, y como quiero dar mucho y dar lo mejor de mí mismo, sé que también exijo alrededor al mismo nivel, sin darme cuenta, ¿no? Te comportas de esa manera sin saberlo. Y a veces eso da malos entendidos. A lo mejor alguien puede pensar que esa intensidad es sinónimo de arrogancia o de que eres difícil de tratar, pero en absoluto nada que ver. Aunque no puedo controlar lo que la gente pueda pensar porque no estoy en sus cabezas. A veces puedes dar una imagen equivocada y no ser tu intención. Pero uno es como es. Prefiero tener esa, no sé si virtud o defecto, pero esa integridad de ser honesto conmigo mismo, hacer solamente lo que he querido. He podido hacer otro tipo de música o tocar para otra gente, pero he cogido siempre el camino difícil. El camino difícil era lo que me hacía a mí feliz. Y lo que para mí es la música es algo muy personal, muy sagrado, muy idealizado. Para mí la música lo era todo, desde que era pequeñito, y sigue siéndolo, como fan. Era mi vía de escape a todo lo que no quería o lo que me podía hacer daño. Entonces, para mí corromper la música haciendo lo que no quiero hacer con la música, ese ya no sería yo. Entonces, sé que se puede vivir mucho mejor haciendo otras cosas, etcétera, etcétera. Pero uno elige y ha de ser consecuente con lo que elige, y yo soy así. Se vive mejor con lo que te hace feliz, me hago feliz a mí mismo, y ojalá en el proceso también pueda hacer feliz a mucha gente que comparte esa vida conmigo, o a mis compañeros profesionales, y los fans o la gente que me sigue o nos sigue en los grupos, pues que por lo menos vea esa sinceridad y en esa integridad en cada una de las cosas que hago. Ellos lo son todo para mí, la música es para ellos, y los fans han sido siempre conmigo fantásticos y lo son todo para mí. En cuanto a la técnica, algo que tú creas que, desde tu punto de vista, que un guitarrista siempre tiene que tener en cuenta para crecer como tal, ¿qué sería? Yo prefiero que sea algo de personalidad. Es decir, a mí me gustan los guitarristas que tienen mucho carácter. Luego te puede gustar más el estilo o no. Gente como Ritchie Blackmore o Yngwie Malmsteen o Gary Moore eran guitarristas que no tenían o no tienen fama de tener el mejor de los caracteres, pero tocaban y se expresaban como eran, y a mí me gusta eso. Me gusta alguien que con la guitarra sea exactamente igual que como es como persona. Esa gente suele ser muy intensa, y esos son no solo guitarristas, los artistas que más admiro, que aparentemente no son gente sencilla o fácil, no tiene por qué serlo, igual que un genio de la dirección del cine como Stanley Kubrick o lo que sea. Esa gente siempre tiene algo especial, y es difícil y no le llega a todo el mundo al principio, pero ese es el patrón de gente que me gusta. Me encanta Yngwie, me encanta el carácter de Ritchie Blackmore y la maestría de sus composiciones en Purple, en Rainbow, etc. Gary Moore, por supuesto, era intenso, era un guitarrista maravilloso. Vivian Campbell era uno de los alumnos aventajados de Gary Moore, o John Sykes, eran también guitarristas míos favoritos. Paul Gilbert y la generación de guitarristas que nos marcaron a toda una generación, con Joe Satriani, Steve Vai, a todos esos guitarristas. Es que era una época maravillosa. Cada semana salía un guitarrista nuevo que pretendía ser mejor que el anterior, y era genial. A mí me influyó mucho eso. Entonces te conviertes en muy obsesivo, muy competitivo, y nosotros, los chavales de aquella generación, al menos no todos aspirábamos a ser el nuevo Ronaldo o el nuevo Messi, sino que aspirábamos a ser el nuevo Gary Moore o el nuevo Joe Satriani, y para nosotros lo era todo. Me acabas de nombrar muchísimos guitarristas con los que te sientes identificados y que admiras, y has tenido la suerte, la oportunidad de que eres uno de nuestros guitarristas nacionales que más ha colaborado con internacionales, como Andy Tymons, por ejemplo. ¿Qué sentiste? ¿En qué recuerdas de ese momento? Pues salirme a vivir y a estudiar a Estados Unidos, y luego al fichar con Ibanez desde muy jovencito,
pues tuve la suerte de muchos de estos que te menciono como favoritos, como fan, luego se convirtieron en amigos personales o fueron profesores míos durante mucho tiempo, como Joey Tafola, Andy Timmons, y John Petrucci, por ejemplo, tengo una relación estupenda con él, y todos son guitarristas excepcionales, pero encima unos chicos estupendos, una gente absolutamente maravillosa. Hizo muchísimo por mí, tanto Andy Timmons como Tafola, como John Petrucci, muchísimas veces, siempre para un consejo, para ayudarme en cualquier cosa, siempre han estado ahí. Y yo he intentado también devolverles cualquier tipo de favor. Nos vemos muy a menudo en las ferias de música, en NAMM o en Frankfurt, o cuando vienen a España o cuando yo estoy allí intentamos vernos. Y son todo, pues, más allá de como fan, llegaron a ser íntimos amigos, algunos han colaborado o han grabado solos en mis discos en solitario. Así que estoy muy agradecido de haber convertido esos pequeños sueños en realidad, que a lo mejor parecían inviables para alguien que salía de una ciudad pequeñita como Salamanca e intentaba pensar que era posible soñar en estar en ese tipo de circuito y haciendo discos instrumentales a ese nivel, teniendo esos músicos alrededor, haciendo giras o compartiendo escenario con ese tipo de gente. Así que simplemente soñarlo es una cosa, llevarlo a cabo es otra. Pero pones de tu parte y las cosas van sucediendo. Y se puede. Sí, se puede. Bueno, con la cantidad de artistas que admiras, la siguiente pregunta me imagino que te tendremos un poco entre la espada y la pared, pero tienes que decidirte entre uno, Van Halen o Yngwie Malmsteen. ¿Quién? Complicado, ¿no? Complicado. Los dos fueron probablemente los dos últimos guitarristas que dieron de vuelta el mundo de la guitarra. Después de Jimi Hendrix, por ejemplo, nadie como Eddie Van Halen, o sea, eso era impensable en el año 78 que saliera esa banda con semejante guitarrista. Eso hizo que todo chaval de Estados Unidos quisiera ser guitarrista, así que eso es increíble. Yngwie también lo hizo. Entonces me quedo con los dos, no puedo. No te mojas hoy. No. Y si te tienes que quedar solamente con 3 bandas y 3 guitarristas, esto ya es un poco más fácil, ¿eh? Yngwie sería uno de ellos, seguro. Yngwie sería uno de ellos. Paul Gilbert o John Petrucci probablemente. Steve Vai sería, me ha influenciado, lo he conocido, es una de las personas más intensas y maravillosas que conoces, que desprende un aura, en cuanto estás con él te das cuenta de que es alguien, como se dice, de otro planeta, es alguien especial. Eso podría ser. Tendría que hacer una lista de 10 o 15 mínimo, pero eso como guitarristas y como bandas. Dio para mí ha sido musicalmente y como artista, además él siempre ha tenido tremendos guitarristas en sus bandas, así que Ronnie James Dio y toda su carrera es una de mis bandas favoritas. Queen o Dream Theater también son de mis bandas favoritas, o Thin Lizzy, una de mis bandas favoritas. Desde tu carrera en solitario, bueno, ya han pasado 5 años desde Actual Events, nos deleitabas con un disco aproximadamente durante 2 años, supongo que estarías también ocupado con otros proyectos como Saratoga, pero actualmente ¿tienes pensado deleitarnos con algún proyectito en solitario o más bien tus fuerzas se restan en Lords of Black? Sí, digamos que lo de Saratoga era muy intenso en grabaciones y en giras constantes, que ya me fue muy difícil haber hecho Actual Events por los calendarios. Luego también hice otro Guitar Fest más, pero en esta ocasión no con Mike Terrana en la batería, sino con Jeremy Colson, que fue genial. Y he ido recopilando muchísimo material para discos en solitario, pero no veía el momento apropiado de sacar un nuevo disco en solitario, aún teniendo el material. Por problemas de calendario, de que descentraría la fuerza que estaba haciendo por y para el trabajo de Saratoga, o en este caso ahora mismo Lords of Black es una prioridad que nos necesita de nosotros 4 al máximo de nuestras capacidades. Sería muy egoísta por mi parte ahora mismo. Y ¿sabéis qué, chicos? Voy a hacer un disco en solitario, voy a dejar esto por un momento, voy a centrarme en esto. No es el momento de ello, pero tengo algunas de las canciones que probablemente serían las mejores que he hecho nunca a nivel instrumental, preparadas para el nuevo disco en solitario en cuanto pueda. Lo estaremos esperando con muchas ganas. Y ahora me gustaría que de toda tu discografía, seas así una visual rapidísima, y me dijeses con qué disco te quedarías de todas, tanto en solitario como en otros proyectos. Lords of Black es mi disco favorito. Es muy especial por lo que ha supuesto hacerlo y cómo ha sido el camino para llegar aquí a tener esas canciones. De mis discos en solitario probablemente
3 es uno de los discos así más conocidos, porque ahí me centré mucho más en buscar no satisfacerme en la faceta de querer hacer o cubrir todas las técnicas y todos los estilos y ser, para bien y para mal, muy variopinto, cosas que cubrían todo tipo de estilos. Y en 3 me centré en hacerme las canciones que más feliz me hacían a mí exclusivamente, más directas, más rockeras, más pensando en directo, en tocarlas en directo. Y me hizo muy feliz hacer ese disco y funcionó a las mil maravillas con la gente. Pero Actual Events fue muy divertido de hacer en los estudios de Eslovaquia de Roland Grapo con Mike Terrana. Me encanta ese disco, experimenté mucho más con las afinaciones y había más cosas con 7 cuerdas y fue muy intenso. Veníamos Mike y yo muy cargados de querer hacer un disco de guitarra y batería muy intenso, porque los discos de las generaciones que te digo, de Tony McAlpine y todos estos discos, eran tan intensos en guitarra como en batería. Eran baterías como Art Manure, Dean Castronovo, Steve Smith, que son las baterías con los que creció, digamos, Terrana, se influenció. Así queríamos hacer un disco tan intenso como aquellos de Cacophony y todos esos discos que tenían muchísima guitarra, pero la batería también era puro shred. Así que ese disco nos gustó mucho hacerlo y es muy especial. Pero quizá 3 fue un antes y un después de intentar hacer algo que yo ni tenía experiencia para producir los discos que pretendía, y ya 3 fue un paso ya más profesional, que no meras maquetas que haces tú como puedes, pero no tienes la ayuda ni la experiencia para grabar discos a ese nivel. Y ya para terminar, pregunta obligada, comprenderás que ya tengamos mono de otro Guitar Fest. ¿Para cuándo la nueva edición? Justamente, sí, siempre los programo un poco en función del disco que tenga en solitario que promocionar, pero fue una idea muy loca cuando la llevé a cabo. A mucha gente le encantó, pero también mucha gente no me apoyó pensando que se olvide de hacer semejante locura. Y era una locura, una locura en la que yo hacía de uno de los músicos del cartel, era el manager, era el road manager, era el asistente de todos los demás músicos que iban en el cartel, y encima tenía que tocar, y encima tenía que arriesgar mi dinero. Era tela. Pero ¿por qué lo haces? Realmente por ese entusiasmo enfermizo que tengo de querer hacer cosas que normalmente no se hacen aquí, por esa apatía, ¿no? Eso no se puede hacer, no quiero hacerlo mucho trabajo, no, eso es una locura. Pues no sé, pues siempre tengo que ser yo el que abre a lo mejor el camino, para que no siempre te sale bien y te expones mucho a que te critiquen por intentar hacer algo que es muy difícil de hacer. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Si no se intenta, no se logra. Pues muchísimas gracias, agradecemos que estos minutitos para conocerte un poquito más en Guitar Dots. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, lo he pasado genial. Disculpad que el poco tiempo que disponíamos era... Pero bueno, lo he pasado genial, las preguntas han sido geniales. Espero que haya sido divertido y espero que sea de utilidad o divertido para los oyentes o los que nos vean. Muchísimas gracias. ¿Ves el botón rojo que tienes aquí debajo? ¿A qué esperas? Suscríbete.